Bueno, muy buenas tardes. Eh, Estoy muy agradecida. Es un placer ser parte de este congreso, de los exponentes de este congreso. Agradecerle a don Álvaro y a su equipo por la oportunidad que me brindan. Como usted lo indica, hoy me corresponde el tema de cómo gestionar los riesgos de cumplimiento. Es un tema en el cual yo debo ejercer en el INSS y además es parte de mi día a día. Espero cumplir con las expectativas de lo que se espera. Bueno, para iniciar es importante tener claro la definición de lo que es riesgos de cumplimiento. Aquí me permití poner la definición de lo que indica el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el cual define el riesgo de cumplimiento como el incumplimiento de las disposiciones legales, normas, estándares adoptados por la organización y códigos de conducta aplicable a sus actividades, que puede conllevar ¿a qué? A sanciones de riesgos regulatorios y o deterioros de reputación, provocando así un impacto adverso en los resultados, en el capital, en las expectativas de desarrollo de los negocios de la institución. Ahora bien, me gustaría un poquito explicar qué es compliance antes de poder entrar en más detalles del tema. Cuando hablamos de cumplimiento normativo, podemos hablar de un aspecto que en todas las empresas o entidades genera gran inquietud. Esto porque hay una constante sofisticación de los participantes de los mercados financieros, lo que ha hecho que los entes reguladores se preocupen por reforzar los marcos normativos. ¿Para qué? Para tener un mercado mucho más transparente e integral para todos nosotros. El cumplimiento de la normativa puede significar para una empresa un gran riesgo. ¿Por qué? Porque esto se traduce en sanciones, pérdidas de negocio, asuntos legales y afectaciones a la reputación. Y esto en realidad es fatal para cualquier empresa. En lo que respecta a la función de cumplimiento normativo, quizás esto ha tomado auge con la entrada en vigencia, al menos para lo que son la industria del sector financiero, con la entrada en vigencia de la normativa SUGEF 1616, que es la de gobierno corporativo y que es aplicable a todas las empresas financieras o del sector financiero. En este caso, este reglamento utiliza la metodología de las 3 líneas de defensa y dentro de la segunda línea de defensa que ya hemos escuchado a lo largo de este congreso, se encuentra definida la función de cumplimiento, además de la función de riesgos y para el caso de lo que es el INSS como empresa aseguradora y reaseguradora, la Superintendencia de Seguros también establece lo que es el área de control y control financiero. Pero más o menos para explicar un poco de dónde nace esta función. Las empresas del sector financiero están obligadas a mantener una función de compliance, que es así conocido con el nombre anglosajón. Y si ustedes lo ven, es más llamado compliance que cumplimiento. En lo que respecta a esta función de cumplimiento, se definen 3 cometidos o tareas fundamentales. Uno de ellos es el asesoramiento del órgano de administración respecto a lo que es el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que afectan a la entidad, así como del cumplimiento de su normativa interna. Un segundo cometido es la evaluación del impacto de cualquier modificación del entorno legal en las operaciones de la entidad. Y por último, un tercer cometido es la determinación y evaluación de los riesgos de cumplimiento. Entonces, podemos decir que es la función específica, ¿verdad?, que permite a las empresas determinar estos 3 fundamentos. Pero en mi caso personal, y más adelante lo voy a explicar, hay un tercer cometido que es muy importante y es la promoción y mantenimiento de la cultura como un fin último y como el principal motivo quizás de lo que es compliance. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener toda la normativa, estar en regla con esta, podemos tener el mejor código de ética, podemos tener el mejor código de gobierno corporativo, tener claro cuál es la normativa que nos aplica, pero si no hay cultura, muy difícilmente un responsable de un proceso
vas a ver cuál es el impacto que tiene el incumplimiento de esta. Y en muchos casos también tenemos gente que desconoce de la normativa que le aplica a su proceso. Y eso todavía es muchísimo más crítico. Por eso yo considero que el mantenimiento de la cultura es fundamental. Y vean que desde lo que es control interno también lo refuerzan, ¿verdad? En el ambiente, en el componente de ambiente de control interno. Como les venía diciendo, el proceso de cumplimiento normativo, se podría decir que hay dos estándares internacionales referentes a los que podemos acudir, ¿verdad? Para lo que es implementar el proceso de compliance. En este caso tenemos la guía de referencia 19600 ISO, es la más antigua. De hecho, el INS formó su proceso, el área de cumplimiento normativo se basa en la ISO 19600. Esta fue del 2016, ¿verdad? Aquí dice que es una guía internacional, de referencia internacional para dotar a las organizaciones de un sistema de gestión de compliance. ¿Por qué? Porque todo el mundo hablaba de compliance, pero ¿cómo es? ¿Qué se hace? Y muchas veces se decía, pero eso se hace en control interno. Ah, bueno, pero es que eso también lo aplica la auditoría en sus auditorías de cumplimiento. Entonces, este marco de referencia nos permitió o nos permite tanto al INS como a otras empresas implementar de forma adecuada y con estándares internacionales dicha función. Recientemente, en lo que es el 2001, se aprueba la norma ISO 37301, que también es un sistema de gestión de compliance. Este ya es un estándar que especifica los requisitos y proporciona ya una guía de uso para implementar, desarrollar, evaluar, mantener, auditar y mejorar un sistema de gestión de cumplimiento eficaz y receptivo dentro de la organización. El primer estándar, el ISO 19600, no es certificable. La norma ISO 37301 sí lo es. Entonces, es muy fácil, ¿verdad? Buscar la migración de la 19600 a la 37301, porque la 19600 realmente lo que nos dio fueron las bases. Por otra parte, existen otros estándares internacionales. COSO habla de lo que es la función de cumplimiento, Basilea, otros comités de supervisores también hacen referencia. Tenemos bibliografías como el libro blanco de compliance y ahora hay mucha más bibliografía al cual hacer referencia. Por lo tanto, ya no es un tema tan tabú, tan cómo lo hacemos, hacia dónde vamos. Aquí, sin demeritar lo que cada empresa pueda definir como riesgo de cumplimiento, yo lo que les podría decir es que el riesgo de cumplimiento no es fácilmente medible y cuantificable. Aquí sería interesante buscar experiencias en otros riesgos relacionados para poder desarrollar metodologías cualitativas. Por tanto, podríamos decir que no hay una metodología única para la medición y gestión del riesgo de cumplimiento. Entonces, aquí podemos observar en dónde podríamos determinar que hay riesgo de cumplimiento. Bueno, en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones, obligaciones de información periódica a organismos reguladores, obtención de licencias y permisos, cumplimiento de instrucciones de entes reguladores y otros organismos de control. Tenemos también cumplimiento de sentencias judiciales y requerimientos de órganos del Poder Judicial, la implementación de acciones derivadas de auditorías internas y externas. A mí muchas veces me han preguntado que por qué. Y la respuesta es porque de esto sacamos nosotros lo que son los riesgos ya materializados. Porque si usted agarra los informes de la auditoría interna, de la auditoría externa y de los entes reguladores, como en el caso del INS, usted va a poder hacer un mapeo de los riesgos que ya han sido comunicados y ver cuál ha sido la frecuencia de la materialización de estos riesgos y por tanto nos sirve de base. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ese levantamiento o ese catálogo de eventos de riesgo de la normativa, nosotros vamos a tener claro cuál es el impacto, porque la normativa hay que clasificarla por su criticidad, pero también vamos a tener claro cuál ha sido la frecuencia
con que se ha incumplido o se ha materializado este riesgo. Otro de los riesgos de cumplimiento es el cumplimiento de las resoluciones de junta directiva. ¿Cuáles han sido los acuerdos? Eso también es parte del cumplimiento normativo y del seguimiento. También puede generarnos riesgos. Respecto a las generalidades del riesgo de cumplimiento, podríamos decir que el riesgo de cumplimiento, como otros, no puede ser eliminado, pero puede ser identificado, gestionado y controlado. Hay que valorar, aquí es muy importante, para las unidades de negocio y operaciones de la entidad, el nivel derivado de los potenciales desarrollos normativos que se están dando, de la aprobación de nuevas normas y de la consiguiente relación con los reguladores y supervisores. ¿A qué nos referimos con esto? No sé si ustedes han visto las últimas noticias, por ejemplo, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica recientemente se pronunciaron respecto a una nueva normativa que quieren implementar. El INS también ha hecho revisiones de normativa, pero no solamente es revisarlas, es valorar cuál es el impacto que va a tener en la operativa de la institución, es valorar el efecto en cuanto a cambio normativo, en cuanto a cambio de sistemas, si estamos preparados para algún cambio normativo que nos vaya a impactar el servicio al cliente, por ejemplo. Y por último, ¿verdad? La gestión del riesgo de cumplimiento también supone conocer los controles que tenemos implementados o implantados para mitigar estos riesgos y cuál es el grado de eficacia. Nótese que esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros hacemos un catálogo de eventos de riesgo, vamos hacia los dueños de los procesos y le consultamos cuáles son los aspectos de control que tienen implementados para mitigar este riesgo. Bueno, y por lo general ellos mencionan cuáles son, pero a veces por un tema de tiempo, de recursos, no es posible validar la eficacia de estos controles. Entonces, tenemos claro que están estos riesgos, que existen estos controles, pero no tenemos claro si realmente son mitigadores de ese riesgo. Y para una experiencia en algún momento que nos ha tocado, tal vez no aquí en el INS, yo también vengo de otras entidades, hemos descubierto cuando se revisa esa eficacia que no son tan eficaces, que definitivamente hace falta fortalecer estos controles, o porque no tanto fortalecerlos como más bien establecer mayores controles, ¿verdad? Eso es sumamente importante. ¿Cuáles son los beneficios de una evaluación de riesgos? Y yo creo que hay muchos, pero aquí podemos mencionar estos. Generar confianza en los órganos de gobierno, ejecutivos y grupos de interés. Promover metodologías consistentes de riesgos, de la gestión de riesgos. Aumentar la eficacia y la eficiencia del programa de cumplimiento, optimizando así los recursos y reducir costos, por ejemplo. Proteger y mejorar la reputación de la organización es sumamente importante. Y aquí tal vez puedo hacer mención a una ley que pues tiene a lo que es la oficialidad de cumplimiento, ¿verdad? Que es el que monitorea todo este tema. Pero ¿qué pasaría si una de nuestras entidades falla en el control que tiene que tener para esta ley? ¿Cuál sería el nivel reputacional? ¿Cuál es el riesgo que estaríamos corriendo a nivel tanto nacional como internacional y de sanciones? ¿Cuánto nos impactaría esto? Para esto, y hago acotación a esta ley porque es la que más conocemos. Ayuda a enfrentar acciones legales, a evitar multas, sanciones y tener un mayor escrutinio de parte de los reguladores. A mí me encanta porque genera muchísima confianza. De hecho, yo considero que una evaluación de riesgos de cumplimiento, el mayor aporte que da es la confianza que se genera. ¿Por qué? Porque nos volvemos preventivos, ¿verdad? Eso permite validar que no se vaya a materializar un riesgo. De hecho, eso debería ser la función del compliance. Validar, verificar, previo a que llegue un ente regulador, una auditoría interna y externa y comunique ya el hallazgo materializado.
En cuanto a las consecuencias por falta de cumplimiento, podríamos hablar que el no cumplir con la normativa significa que el incumplimiento va a tener, bueno, o generalmente, por no decir que siempre, un efecto negativo. En cuanto a lo legal, ¿por qué? Porque las medidas regulatorias o legales contra la institución o su personal pueden resultar en multas, sanciones, penas de prisión, decomiso de productos, inhabilitación comercial. En cuanto a lo financiero, ya ni se diga, ¿verdad? Impactos negativos en lo que respecta a los resultados de la institución, posibles ingresos futuros y pérdida de confianza de inversionistas. En el tema comercial, tendríamos eventos adversos, como cuáles: embargos, cierres de planta, demandas, podríamos afectar considerablemente la capacidad de funcionar como organización. Y a nivel reputacional, los daños a la reputación de la organización o marca, es decir, cuando tenemos lo que se conoce como mala prensa o discusión de los medios de comunicación, pérdida de confianza del cliente o disminución de la moral del empleado. Y también lo hemos visto últimamente, ¿verdad? Cuando se menciona alguna entidad y leemos los comentarios, ¿verdad? Todos los ataques que se hacen contra X o Y entidades. Y es un tema reputacional. En este caso, para esta filmina, hablemos un poco de lo que son los elementos de riesgo. Es un poco resumir lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Ya hemos mencionado que el impacto adverso que se puede dar por un riesgo de cumplimiento está dado en el patrimonio, puntualmente, en los resultados o en la generación de negocios, ¿verdad? Definitivamente. ¿Esto como consecuencia de qué? De sanciones, de los riesgos normativos que ya se apliquen, deterioro de reputación. ¿Y a qué da lugar esto? Al incumplimiento de disposiciones legales, normas de estándares adoptados por la organización y también por códigos de conducta. Veámoslo de mejor forma en esta filmina. Aquí vemos que ¿por qué se generan los riesgos de cumplimiento? Podríamos definirlo que por no estar al nivel de ¿qué? De lo requerido. ¿En dónde? En las normas, las políticas, estándares internos, entre otros. Y por no estar tampoco al nivel de lo esperado por los clientes, los colaboradores, las partes interesadas y la sociedad en general. Aquí en esta filmina podemos ver a manera de ejemplo cuáles podrían ser los elementos de un marco de gestión de cumplimiento normativo visto por subprocesos. Por ejemplo, vemos como un nivel 1 la implementación de cambios normativos externos e internos. ¿Qué tenemos que hacer para la implementación de estos cambios normativos? Analizar el contexto normativo externo, comunicación, e interno, comunicación y adecuación de la normativa interna respecto a los cambios o a las solicitudes de la normativa externa y la implementación operativa de cambios normativos. Es decir, cuando viene una norma nueva, nosotros tenemos que estar en la capacidad de comunicar y de implementar en la operativa los cambios de esa normativa. Y esto es muy importante porque muchas veces entra un reglamento y muchos meses después estamos viendo aún cómo lo vamos a implementar. Y esto nos genera un alto riesgo de cumplimiento. Para el paso número 2, la detección y mitigación de eventos de cumplimiento. ¿Cómo? Identificando incumplimientos. Aquí podríamos hablar también de los riesgos materializados, ¿verdad? Que se hallan en los informes y más si son recientes. Cuando vamos a ver algún proceso, algún subproceso, podríamos revisar qué se ha dicho con anterioridad en alguno de estos informes, identificar por nosotros mismos algún incumplimiento, reportes de incumplimiento a través de canales efectivos para dicha situación y planes de acción de cumplimiento normativo y si no la aplicación de sanciones, ¿verdad? Y la valoración del riesgo de cumplimiento normativo. Aquí lo que tenemos que hacer o podríamos hacer es agrupar eventos por procedimiento,
determinar cuáles son los riesgos de cumplimiento, ajustar la metodología por juicio experto, determinar el riesgo de cumplimiento final por procedimiento y ponderación y calificación del riesgo de cumplimiento global de la entidad. Más adelante les voy a compartir un poco de la experiencia que hemos tenido en el INSS, pero aquí esto se resume en que cuando uno va a hacer un análisis de la normativa, nosotros tenemos que, es tan extensa y más para las entidades públicas, que lo que tenemos que hacer es agruparlas por procesos, macroprocesos, por actividad, pero tenemos que tenerla identificada y no simplemente una base de datos que no nos permite ni siquiera ver cuál es la criticidad de esta normativa. Por ejemplo, si hablamos de más de 1000 normativas, eso para tal vez la entidad en sí, pero si este es un conglomerado financiero, imagínense, y la unidad o la dirección de cumplimiento normativo es corporativa, tiene que contemplar también dentro de sus bases de datos toda la normativa que le aplica a estas entidades. Por ejemplo, en el caso del INSS, tenemos la red de salud. Entonces, toda la normativa que tiene que ver con salud tiene que ser monitoreada, tiene que ser revisada, tiene que estar dentro de nuestra base de datos. ¿Cómo podríamos hacer aquí? Porque uno dice, bueno, es demasiado. Y todo es importante, claro, todo es importante, por algo está. Pero tenemos que tener un nivel de criticidad para esta normativa, para saber a qué le entramos primero, qué empezamos a revisar, porque si no, no se va a tener claro este mapeo de los riesgos relevantes de la normativa que nos impacta. Ahora bien, hablemos un poco del contexto, el establecimiento del contexto. Esto es parte de lo que establecen las normas y lo que acabamos de revisar, ¿verdad? Porque no podríamos empezar a generar bases de datos de normativa si no tenemos claro este contexto. Y cuando hablamos de contexto, es identificar los factores internos y externos que eventualmente tienen la posibilidad de afectar la capacidad de la organización para lograr los objetivos, en este caso, de cumplimiento normativo o regulatorio. ¿Qué nos proporciona, por ejemplo, el contexto externo? Es el entorno en el que opera la organización, definido por la cultura, pero la cultura país, el ambiente político, los problemas sociales, el desarrollo tecnológico y especialmente los requisitos legales y regulatorios. Tenemos que tener identificada la normativa que le aplica a la industria que estamos en este momento evaluando. En mi caso, que es el INSS, ¿verdad? Es toda la industria aseguradora. El contexto interno ya está definido por factores que no tienen alcance más allá de la misma organización, como reglamentos internos, acuerdos, objetivos de negocio, estructura organizacional, políticas, procesos, procedimientos internos, entre otros. Y ahí es necesario asegurar que nada de lo relevante se quede fuera de este mapeo. Para ello se debe considerar cuál es el tipo de organización, como ya dije anteriormente, en qué tipo de industria nos desenvolvemos. Bueno, en el caso del INSS, ¿verdad? Por ser también industria financiera, le aplica mucha normativa emitida por el CONACYF y que es general para todas las empresas del sector. Pero además tenemos puntualmente la Superintendencia General de Seguros, que ella da las pautas más puntuales de lo que es la industria aseguradora. Entonces aquí podemos ver, aquí tenemos, ¿verdad? Hablamos de el modelo de gobierno o la estructura de la organización, la actividad, normativa de aplicación, prioridades de los reguladores y supervisores, competencia de la función de compliance. Aquí los mencionamos de una forma resumida, pero tenemos que tener muy claro cuál es el modelo de negocio, la naturaleza y complejidad de las actividades de la organización, el alcance de las operaciones de la organización, el entorno legal, el modelo económico del país, como lo mencioné anteriormente. O sea, son muchos factores que tendríamos que estar analizando para poder tener, ¿verdad?, ese marco normativo completo. Aquí, por ejemplo, en el caso de algunas entidades, como los grandes bancos del Estado, el INSS, no podrían aplicar
o más bien cuando vamos a la normativa del acuerdo SUGEF 1616 y para nosotros como empresa aseguradora de la SUGES 0917, cuando se habla del artículo 4, que es proporcionalidad, ¿verdad? Que habla de cómo deberían definir las empresas su estructura, cómo realizan, ¿verdad? Su marco de gobierno. Empresas como la nuestra, por el entorno en que nos desenvolvemos y el modelo de negocio y por el tamaño de este, tiene que ir más allá de una función, tiene que haber un área específica que se dedique a este mapeo de normativa, a todo este tema de prevención del riesgo. Y es algo que quería acotar aquí porque es muy importante. En empresas de menor tamaño ya queda a criterio del órgano de dirección si es una función, ¿verdad? Y cómo podría estar relegada en diferentes departamentos, áreas, direcciones. Pero por el tamaño y complejidad del INSS y de algunos bancos del Estado, definitivamente sí se tiene que tener un área que nos permita realizar toda esta función. Veamos aquí, ¿verdad? En este mapita que tenemos, cómo debería ser la gestión y no es diferente de lo que hemos venido viendo a lo largo de este congreso. Por ejemplo, tenemos el establecimiento del contexto, que ya lo expliqué ampliamente. Ahora, ok, ya tenemos establecido el contexto, ya tenemos mapeado toda la normativa, tenemos esa base de datos, tenemos la criticidad de esa normativa, sabemos a qué proceso nos impacta. Ok, ahora sí, identifiquemos los riesgos de esta normativa. Analicemos esos riesgos y evaluémoslos. ¿Para qué? Cuando hablamos de evaluación, ya lo hemos discutido aquí en varias de las charlas, para evitar, atenuar, aceptar, compartir o modificarlos. Y esto es un proceso continuo de comunicación y consulta, monitoreo y revisión. O sea, no es que yo decidí que voy a ir a revisar el macroproceso A o el proceso B y ya, no volví porque ya sé cuáles son los riesgos. La normativa también va cambiando, la tecnología va cambiando, los temas de control van cambiando. Entonces, es simple. Puede ser que un riesgo que hoy está ahí en rojo o en amarillito, como le decimos, ¿verdad? Entre alto y moderado. Y puede ser que ya para una próxima revisión hayamos implementado procesos tecnológicos de sistemas, controles más sofisticados que van a permitir tenerlos en bajo. Entonces, es un proceso constante de comunicación con las áreas de comunicación. Y aquí también voy a hacer énfasis en algo, de una comunicación constante y oportuna de las áreas de control de la institución. No podemos trabajar como silos, ni por aparte, ¿verdad? Hay entidades que, bueno, que tienen todo en una sola mega área, pero cuando no es así, las áreas de control tienen que tener constante comunicación, porque, por ejemplo, puede ser que riesgos en algún tema en cuanto a la revisión de su propia política encuentre algo que sea importante de tener monitoreado y tiene que levantar la mano. O cuando va a revisar algún área o a levantar algún riesgo o analizar, pueda identificar el incumplimiento de alguna normativa. Y es también llamado a alzar la mano y decir, mira, es importante que consideres esto al área de compliance. Bueno, en el caso de del INSS, tenemos también un área muy importante que es la de control actuarial. Esta área está muy de lleno con la revisión de metodologías actuariales, con el tema de revisiones de las provisiones, de los cálculos que realizan para el cálculo de las primas. Tiene mucho que ver con la política, el reglamento de solvencia. Entonces también en sus revisiones, en sus constantes monitoreos, puede que encuentre algo y levantar la mano y decir, mira, determiné esto. Lo importante es que se tenga mapeado estos riesgos relevantes dentro de la institución. Las metodologías de evaluación de riesgo. Aquí la evaluación de riesgos de cumplimiento, como lo hemos visto, ¿verdad? Ayuda a entender a la institución y a priorizar los riesgos de carácter legal, normativo, ético, reputacional. En concreto, la metodología de evaluación
lo que nos permite o nos ayuda, perdón, a determinar es las razones por las que un evento puede ocurrir, la probabilidad de que el evento de riesgo pueda ocurrir, la gravedad del impacto potencial de ese riesgo y el grado de madurez del ambiente de control relacionado. Entonces, reitero, no hay una sola forma, no hay una sola metodología. Aquí lo que estamos dando es las mejores prácticas que se han visto, base a la experiencia, lo que algunas grandes empresas implementan, pero esto no, reitero, no va en detrimento de lo que ya las entidades hayan podido definir como su metodología. Aquí en este cuadro también resumimos cómo es la evaluación de riesgos, ¿verdad? Aquí tenemos riesgos identificados, cuáles son los controles existentes. En el caso, digamos, la metodología, y más adelante vamos a hacer referencia a esto, cuando uno va a analizar un proceso o un macroproceso, puede ser que la cantidad de normativa sea, o sea, mucha, por decir algo, 100 normativas se aplican a un proceso o a un macroproceso. Entonces, no se puede agarrar artículo por artículo, ¿verdad? Para estar viendo, preguntando, ¿usted cumple con este artículo? ¿Usted cumple con este artículo? No, aquí es donde tenemos que priorizar y ver cuáles son esos riesgos más relevantes de la normativa que estamos analizando. Sí o sí tenemos que leerlo. Ahora bien, es cierto que las personas encargadas del proceso o, como decimos, los responsables de la primera línea de defensa, que son los dueños de los procesos, tienen la responsabilidad de conocer la normativa y los riesgos a los que está expuesto por esa normativa. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Esto es una función relativamente joven y requiere ir madurando, ir incrementando esa cultura dentro de las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de este levantamiento de riesgos, más allá de sentarnos con el encargado de ese proceso, el dueño de ese proceso y decir, indíqueme cuáles son los riesgos, en el INS hemos realizado una metodología diferente. Nosotros analizamos la normativa, identificamos con base a ejes que tenemos de indicadores el impacto de esta normativa, ¿verdad? Y como les indiqué al principio, se tiene que tener claro cuál es la criticidad de la norma. Entonces, cuando nosotros identificamos esos artículos que realmente tienen impacto para la entidad, igual tenemos el monitoreo de toda la normativa, pero para el levantamiento de riesgos, nosotros hacemos énfasis en aquellos artículos que realmente tienen un impacto, ya sea por incumplimiento con el ente regulador, porque tiene un nivel sancionatorio alto, porque nos puede generar problemas reputacionales, continuidad o pérdida de negocio. Entonces, ese ha sido un proceso más bien de asesoría. Nosotros nos sentamos, revisamos este catálogo y mantenemos reuniones con los dueños de los procesos, varias reuniones, y quedamos satisfechos, ¿verdad? Hasta que digamos, bueno, sí, estos son realmente los riesgos relevantes del proceso en cuanto a cumplimiento normativo. Vea que hablamos aquí de los criterios determinados por la normativa o impuestos por la empresa. Es que no solamente estamos hablando del tema externo, que es el mayor impacto tiene, también tenemos la normativa interna. O sea, si nosotros tenemos acuerdos dados por la superintendencia, hay muchísima probabilidad, casi del 99.99%, por no decir que el 100%, de que va a haber una política a lo interno que me diga cómo yo voy a llevar a cabo, cómo voy a cumplir con ese reglamento. Y de esta política, ¿verdad? Por un tema de pirámide de la normativa, vamos a tener procedimientos, vamos a tener protocolos, vamos a tener instructivos, flujos de procesos. Entonces, es importante, ¿verdad? No solamente tener claro que es la normativa externa, sino también la normativa interna. Se tiene que determinar, como les expliqué, ¿verdad? La importancia de este riesgo, cómo gestionarlos, se van a tolerar. Bueno, aquí se habla de eliminarse, pero nosotros hemos llegado
y volvemos, ¿verdad? Es un criterio muy de nosotros que es casi imposible eliminar un riesgo de cumplimiento, porque es la normativa la que lo da, ¿verdad? O sea, es algo que la normativa dice tienes que hacerlo sí o sí. Entonces, a veces cuando estamos midiendo también los niveles de tolerancia, qué difícil, ¿verdad? Porque me acuerdo de las evaluaciones que utilizaban antes los entes reguladores cuando era por un tema de supervisión de cumplimiento no basada en riesgos, que se utilizaban algunos cuestionarios y en algunos de ellos era sí o no, ¿verdad? No había calientito. En algunos sí se utilizaba parcialmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo, estoy de acuerdo o no cumple. Pero en algunos no era sí o no. A veces aquí también, ¿verdad? Hay normativa que si usted la incumple, sí, el impacto es altísimo, ¿verdad? Y lo mejor es que estén siempre en sí. Entonces yo diría que es más bien tolerarse, eliminarse o ya la implementación de controles para la mitigación. Respecto a las opciones, ¿verdad? Evitarlo decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad, muy difícil en el tema de cumplimiento, ¿verdad? Porque está impuesto por normativa. Aceptarlo, incluso aumentar los riesgos con el objetivo de aprovechar una oportunidad. Eliminar la fuente del riesgo, que reitero, en cumplimiento es bastante difícil, por no decir imposible. Modificar la probabilidad del riesgo, aquí sí, ¿verdad? Modificar las consecuencias y compartir el riesgo con otras partes. La correcta evaluación de cada uno de estos riesgos definitivamente puede afectar o no la continuidad de un negocio. Bueno, esto también de forma general, porque yo creo que ya lo hemos visto también a lo largo del Congreso, ¿verdad? Y es qué puede mitigar el riesgo de cumplimiento, ¿verdad? Desde una estructura organizativa adecuada, es la definición de los controles, la definición de controles adecuados, como cuáles, de existencia de manuales y políticas, existencia de una estructura organizativa debidamente fortalecida con controles, o más bien fortalecida en el control, existencia de políticas de segregación de funciones, mucho de lo que hemos oído que está establecido hasta en la norma de control interno. Entonces, cuando hablamos del riesgo inherente y la efectividad de los controles, sobre el mismo se indicarán el riesgo residual que la empresa está dispuesta a asumir después de considerar el impacto de los controles de mitigación. Entonces, tenemos el riesgo inherente que está identificado, ¿verdad? Es aquel que por su naturaleza no se puede separar de la actividad, en este caso, de lo que estamos identificando como riesgo normativo, existe. Y muchas veces usted podrá escuchar, no, no, pero es que eso es imposible que se haga aquí. Bueno, pero el riesgo está, porque la normativa dice que usted debería de, o está, hay que implementar esto, hay que mandar esto con tiempo. Sí, pero es que nunca se ha presentado, pero se puede presentar. Yo necesito saber, el riesgo inherente existe. Ahora veamos cuál es el nivel de riesgo residual, cuál es el impacto de este riesgo y cuál es cuáles son esos controles, ¿verdad? En los que usted está implementando o los dueños de los procesos están implementando para la mitigación de estos. Esta existencia de controles y como les comenté también anteriormente, que sean eficaces, no estar ahí porque son una ocurrencia del dueño del proceso, porque ay, vamos a ponerlo para justificarlo y a veces lo que hacen, bueno, lo que tienden a hacer algunos dueños de procesos cuando hay un riesgo o un hallazgo dentro de un informe de auditoría es crear procedimientos o dentro de los procedimientos implementar el punto de control. Pero muchas veces no sabemos si tenemos los recursos o la capacidad para poder cumplir con este. Entonces, coincido, tiene que ser un control eficaz y para eso hay que validarlo. Y por último, perdón, el riesgo residual, ¿verdad? Que ya es considerando si estos controles realmente vienen a mitigar el riesgo inherente que se determinó. Bueno, en esta filmina es un poco ya para explicar, ¿verdad? Ya hemos venido hablando de lo que es el riesgo, de las metodologías. Esta imagen es como para
bueno, para generar cultura también, de que compliance hay muchas formas de verlo y se puede desarrollar en diversas áreas, ¿verdad? Porque es necesario tener claro esto, porque muchas veces, y tiende a darse para las áreas de control, en entidades en donde la cultura no está totalmente inmersa o como un proceso transversal dentro de la entidad. Entonces ustedes muchas veces escuchan, ay, pero eso le toca control interno, ay, pero eso para ahí está cumplimiento normativo, ay, pero es que si está cumplimiento normativo debería de existir o esa persona o esa área debería de saber. Nosotros como segunda línea de defensa somos asesores, validamos, verificamos, tenemos la herramienta, igual que riesgos, igual que control actuarial, igual que la ley 8204, la 7786, perdón. O sea, nosotros lo que hacemos es asesorar, monitorear, validar, verificar, pero los dueños de los procesos son los llamados a. En este caso, vemos que compliance puede estar para salud y seguridad, lo que es el tema de anticorrupción, lavado de dinero, protección al consumidor, ciberseguridad y privacidad, socios, medio ambiente, seguridad del producto, licencias y permisos. O sea, es una serie de, de áreas en las que se puede desarrollar el tema de compliance que en realidad no es tan pequeño como pareciera. Y aquí es donde genera relevancia. Son muchísimas las normativas, son muchísimas las áreas y se tendría que decir que se tiene que conocer un poco de todas. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es la función de cumplimiento normativo, ¿verdad? A nivel de links. Estoy jugando mucho con el mouse, ¿verdad? Es una función de vigilancia incorporada en el modelo de supervisión basada en riesgos, como lo hemos discutido. La junta directiva, en el caso de INSS, ha tomado las medidas para que la organización cuente con un marco de gestión de cumplimiento normativo adecuado. La institución supervisa la administración del riesgo de cumplimiento a través de la Dirección de Cumplimiento Normativo y esta dirección dispone de una serie de herramientas tácticas, operativas que permiten la evaluación del desempeño de diversos sectores de la entidad. Y en caso de desviaciones, poder alertar, se generan alertas que se generan, informes, según corresponda al órgano de dirección, a la administración superior y la mayoría de veces también a los encargados de los procesos. La función de cumplimiento normativo a nivel del INSS es la responsable de promover, vigilar que el INSS opere con integridad y en cumplimiento de las leyes, normativas, códigos, políticas, procesos y otras disposiciones internas y externas, a fin de cumplir con lo dispuesto, ¿verdad?, en el artículo 37 del Acuerdo SUGEF 1616 y del reglamento de SUGES 0917 en el artículo 24, que es el reglamento sobre los sistemas de gestión de riesgo y control interno aplicables a las entidades aseguradoras y reaseguradoras. ¿Cuál es el ambiente regulatorio que rige las actividades del INSS? Bueno, leyes y regulaciones, estándares, medidas correctivas y planes de mejora, el código de ética, políticas, procedimientos, otras normas internas. Y dentro de nuestro contexto, ¿verdad? Contemplamos lo que es el Estado, los reguladores, junta directiva, alta gerencia, clientes, colaboradores, proveedores, intermediarios y todo el tema de competidores. ¿Cuáles han sido los elementos de gestión de cumplimiento normativo en el INSS? Bueno, en primera instancia, como les comenté al principio, se basó en la norma 19.600 como primer insumo, nuestra política de cumplimiento normativo, la cual fue aprobada por junta directiva. ¿Cuál fue nuestra posición dentro de la estructura organizativa? Nosotros dependemos directamente del órgano de dirección, reportamos directamente al órgano de dirección, entonces contamos con autoridad suficiente para evaluar o realizar estas evaluaciones, llegar directamente a junta, decir, miren, está sucediendo estos temas. Aquí es importante, como parte de la adecuada gobernanza se decidió mi participación como responsable del área en los diferentes comités del INSS
¿Para qué? Para estar también evaluando el cumplimiento de la normativa a través de estos órganos de dirección o levantar la mano en caso de que se presente un incumplimiento. Y además, los procesos, informes o reportes, las metodologías, se las tenemos que presentar al comité de riesgos, nuestros informes de levantamiento de riesgos. También participamos en el comité de auditoría corporativa, llevando el seguimiento de nuestras recomendaciones, el nivel de implementación y algunos planes de acción que solicitamos a las áreas. Tenemos el inventario de normativa interna y externa, tenemos una herramienta que se llama la herramienta de cumplimiento. Bueno, aquí abajo la hablamos. En esta herramienta es medular para nosotros, es donde tenemos todo concentrado, toda la información del área. Y ahí tenemos ese inventario normativa, pero en el caso del INSS, nosotros como Sana Práctica lo que hicimos fue tomar cada una de estas regulaciones y valorar con una serie de criterios, bueno, un poco la redundancia, la criticidad de estas. Entonces, si vamos cumpliendo o el checklist de estos criterios nos van diciendo qué tan relevante o qué tanto impacto tiene esa normativa para el INSS. Tenemos, bueno, tenemos las fichas especiales para ese análisis. El proceso de cumplimiento normativo está integrado en esa normativa. Tenemos nuestra política, tenemos procedimientos, flujos de procesos, tenemos claro ya cuáles son los informes que tenemos que dar, planes de trabajo, el programa de cumplimiento, vamos en apego a objetivos estratégicos de la entidad. Tenemos la base de eventos de incumplimientos normativos, basado en lectura de informes de un periodo hacia atrás, porque relativamente somos jóvenes, o sea, somos de reciente creación, o sea, no son muchos los años, y lo que hicimos fue tomar ciertos años hacia atrás y validar informes, ¿verdad? Para ir creando esta base de incumplimientos. Y además recibimos, ¿verdad?, informes de auditoría interna en donde nosotros vamos validando cuáles incumplimientos se vienen presentando y a los cuales nosotros deberíamos de dar seguimiento. Tenemos los indicadores para medir y monitorear los riesgos de cumplimiento. Tenemos esta herramienta que les comenté, que es toda la de gestión de cumplimiento, el programa y los reportes que recibe y realiza el área de cumplimiento normativo. Respecto al inventario de normativa que les comentaba, tenemos todas las legales normativas del sector seguros, de datos del consumidor de seguros y usuarios, derechos laborales, regulación tributaria, contratación administrativa, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, sentencias judiciales o de órganos administrativos, corrupción, competencia, permisos, licencias, autorizaciones, tratados, convenciones y protocolos. Y tenemos asumidas voluntariamente dentro de nuestro inventario, código de ética, políticas y procedimientos, estándares de gestión, buenas prácticas, acciones de mejora, acuerdos de los grupos de la comunidad del grupo del INSS, principios de adhesión voluntaria, gobernanza del producto, sostenibilidad y transparencia. Digamos que vendría a ser como un resumen de todas las normativas que nosotros tenemos contemplados dentro de nuestra herramienta. También comentarles que tenemos una matriz o una herramienta de incidencias o eventos de riesgo materializados. Esto lo trabajamos de forma conjunta con el área de riesgos, que es dirigida por don Álvaro. Esta herramienta, como aquí lo indica, es un esfuerzo de la Dirección de Riesgos y de la Dirección de Cumplimiento Normativo, la cual consiste en recopilar y generar una base de datos histórica, ¿verdad?, centralizada sobre aquellos eventos de riesgos materializados que se presentan a nivel institucional. Y dentro de los objetivos de esta herramienta está contar con una base histórica de datos de forma mancomunada, insumo para estudios de valoración de riesgo operativo y temas de incumplimientos regulatorios y generar las acciones correctivas. A esta herramienta tanto la Dirección de Riesgos como la Dirección de Cumplimiento tienen acceso. Aquí los colaboradores van a tener la posibilidad de registrar estos eventos cuando ellos consideren que deban de ser registrados, pero esto está acompañado de una fuerte capacitación, ¿verdad?, para decirles qué es un evento de riesgo materializado, ¿verdad? No es cualquier incidencia la que se podría estar registrando, ¿verdad? Tiene que ser propiamente un evento de riesgo
o no una denuncia sobre temas que no corresponden a riesgos. Para eso hay otros protocolos, hay otros mecanismos dentro del INS. ¿Cuáles son los ejes de riesgo de cumplimiento del INS? Bueno, nosotros cuando, como les comentaba, cuando nosotros valoramos o levantamos el catálogo de eventos de riesgo, nosotros tenemos o contemplamos lo que son riesgos sancionatorios relacionados a sanciones, multas y afectación del capital de la empresa por incumplimiento normativo, riesgos reputacionales, que son por incumplimientos de distinta naturaleza, ya sea penal, administrativa, civil y ambiental, y los riesgos de pérdida del negocio, incumplimiento de contratos, obligaciones, reglas de negocio y de mercado, incumplimientos que afectan los demás riesgos de la empresa y similares. No es que nosotros valoramos estos riesgos, o sea, el área de cumplimiento no se mete a valorar los riesgos reputacionales. Para eso, don Álvaro tiene su metodología y todo su equipo. Nosotros lo que hacemos es definir qué de la normativa por incumplimiento me puede generar un posible riesgo reputacional. ¿Qué impacto tendría a nivel de reputación el incumplimiento de X o Y normativa? Metodología de la evaluación de riesgos. Aquí tenemos, nosotros identificamos el proceso o el macroproceso y la normativa. Acudimos a nuestra base de datos y decimos, bueno, para el macroproceso X, nosotros tenemos toda esta normativa. 60, 90, 20, 30, las que tengamos que analizar, se analizan, se agrupan, se analizan, se identifican estos riesgos. Se genera un catálogo de eventos de riesgo de cumplimiento considerando el impacto, ¿verdad? En lo que les acabo de mencionar, sanciones, multas, pérdidas de reputación, pérdidas de negocio, y se convoca a los líderes de los procesos para trabajar de forma conjunta en la validación de estos riesgos inherentes. Y le solicitamos las medidas de control, una vez que tengamos claridad, ¿verdad?, de cuál es el impacto y la frecuencia de estos, discutidos, analizados, solicitamos, ¿verdad?, los puntos de control o las medidas de mitigación que ellos tienen para decir que no, que definitivamente sí cuentan con los controles y que no es alto el riesgo inherente. ¿Por qué? Porque esos controles que se tienen establecidos ayudan a mitigar ese riesgo. Y es ahí donde ya definimos cuál es el nivel del riesgo residual que tendrían. Y algunas veces se tendría que ajustar porque si el riesgo residual, aún con los mitigadores que nos presentan, es alto, volvemos a valorar el tema para modificar este riesgo residual. En la gestión de riesgos de cumplimiento, ¿verdad? En el caso del INS, tenemos, como les explicaba, dentro de la metodología de las 3 líneas de defensa, la primera línea de defensa, que son las jefaturas, líderes de proceso, personal en general. La segunda línea de defensa, tenemos la dirección de riesgos, la de cumplimiento normativo, la de control actuarial y también la oficialidad de cumplimiento. Y dentro de la tercera línea de defensa, muy importante, la auditoría interna, que ellos también vienen a ser asesores de nosotros como segunda línea de defensa. Ellos son los que nos supervisan, identifican posibles mejoras en nuestros procesos, están pendientes, ¿verdad?, de que se esté cumpliendo con las funciones que nos han sido asignadas. Y la idea siempre es generar confianza para esta tercera línea de defensa. En cuanto a las recomendaciones, para ir ya tal vez aterrizando esta presentación, que nosotros podríamos dar o que yo podría generar, ¿verdad?, como parte de esta presentación, y volvemos, cada institución busca su metodología, busca la forma, adapta estas normas de mejores prácticas de acuerdo a la estructura de su negocio, a las necesidades, a las operaciones, al sector. Yo podría decir que es revisar bien las áreas del negocio que están en mayor riesgo y proporcionar la experiencia necesaria. No todas las áreas representan riesgos, entonces es como darle énfasis. Por ejemplo, en el caso del INS se empezó por el core del negocio.
Identificar los nuevos y conocer los ya existentes, requisitos, políticas y regulaciones, tener claro, ojalá tener ya identificada la normativa que podría impactar a futuro, ¿verdad? Que en el caso de las entidades financieras tenemos varias que vienen de años atrás, pero nos han dado plazo para irla cumpliendo, tener un equipo validando que ese plan se vaya cumpliendo, que vayamos cumpliendo las expectativas del ente regulador, de la norma que estamos implementando, integrar la gestión de riesgos de cumplimiento con funciones análogas en otras áreas de función, de control, perdón, y aquí reitero, la comunicación es sumamente importante. Las áreas de control no pueden ni deben funcionar como silos, porque si no van a estar generando eh, eh, actividades y esfuerzos que no, o sea, que no están siendo integrados y podría hasta generar reprocesos. Un área llega, pide una cosa, la otra área llega y pide la misma cosa. Entonces, esa comunicación, esa integración es importante. Y el liberar tiempo y recursos automatizando la gestión de riesgos de cumplimiento. Nosotros tenemos una herramienta muy robusta, sin embargo estamos determinados, ¿verdad? Que es importantísimo la automatización de la gestión de estos riesgos. Y creo que es un compromiso a nivel del INS, ¿verdad? Ir mejorando con las herramientas metodológicas. Aquí, ya por último, ¿verdad? La función de cumplimiento normativo con la evolución del marco legal a nivel mundial y la clara tendencia en este sentido ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas organizaciones y ha pasado a ser un requisito a integrar dentro de su estrategia de estructuras internas a fin de dar cumplimientos a los preceptos legales o bien poder protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían en serios problemas la estabilidad y continuidad de la actividad de la organización. Y por último, ¿verdad? Que esto me encantó muchísimo. El peor riesgo es creer que todo está bajo control.